Mi nombre es Santi y esta es la historia de cómo sobreviví a los horrores que ocurrieron en el orfanato de la Encina. Tenía 12 años cuando fui llevado allí, un lugar sombrío en la provincia de Guadalajara, cerca de las colinas donde tuvo lugar una de las batallas más sangrientas de la Guerra Civil Española. En ese campo de batalla se dice que los espíritus inquietos de los caídos nunca encontraron la paz. Ahora sé que eso es verdad. Antes de continuar, dejadme daros un adelanto de lo que encontraréis en este relato. Un orfanato maldito, voces susurrantes en la oscuridad, amigos desaparecidos y una directora con un oscuro secreto. Pero sobre todo, encontrará la historia de un niño que sobrevivió a horrores más allá de la comprensión humana. La primera vez que vi el orfanato, supe que algo no estaba bien. La mansión de piedra oscura, una reliquia de tiempos pasados, se alzaba con una presencia ominosa en el borde del bosque. Las hiedras trepaban por sus muros, como si intentaran sofocar los recuerdos de su pasado. Las ventanas, sucias y con desperfectos, se asemejaban a ojos vacíos que nos observaban al llegar. El techo, cubierto de tejas desgastadas, parecían inclinarse bajo el peso de innumerables secretos no contados. Al cruzar la puerta del orfanato, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Las paredes interiores estaban adornadas con viejos retratos de figuras severas, cuyos ojos parecían seguirte a cada paso. El suelo de madera crujía bajo nuestros pies y el olor a humedad y moho impregnaba el aire, mezclándose con el tenue aroma de desinfectante barato. Nos reunieron en el gran salón, un espacio vasto y lóbrego, iluminado por unas pocas lámparas de aceite que proyectaban sombras chinescas en las paredes. Allí, la directora, la señora Álvarez, una mujer rígida y severa, nos dio la bienvenida. Su figura alta y delgada se movía con una precisión mecánica, y sus ojos fríos y calculadores analizaban cada uno de nuestros movimientos. «Este es vuestro hogar ahora», dijo con voz fría y autoritaria. «Aquí se espera obediencia y orden. Cualquier falta será castigada». Unas palabras de bienvenida que dejaban claras las circunstancias del lugar y la línea a seguir bajo su tutela. Los otros niños, casi todos huérfanos de guerra, me observaban con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Eran chicos que habían perdido a sus familias en la contienda, víctimas inocentes de un conflicto brutal. Sus rostros reflejaban el dolor y el sufrimiento, pero también una determinación silenciosa de sobrevivir. Algunos eran como yo, rebeldes y desconfiados, otros más resignados a su destino. Las historias que circulaban entre ellos hablaban de noches sin luna en las que se oían susurros y lamentos. Algunos decían que en los sótanos se habían llevado a cabo actos oscuros durante la guerra y que las paredes aún murmuraban los secretos de esos días. Las leyendas locales advierten sobre un ente maligno que habitaba en los bosques y colinas circundantes, una sombra que se alimentaba del miedo y la desesperación. Desde mi llegada, supe que la Encina no era un lugar normal. Algo oscuro se escondía en sus rincones, algo que esperaba pacientemente a revelarse. Pero siendo un chico listo, creativo y algo rebelde, decidí que no dejaría que el miedo me dominara. Me prometí a mí mismo descubrir los secretos del orfanato sin importar lo que eso implicara. Sabía que no sería fácil, pero también que no estaba solo. Entre los niños había quienes compartían mis sospechas y mi determinación. Juntos comenzamos a observar, a escuchar, a buscar respuestas en las sombras, porque en un lugar como la Encina, la única forma de sobrevivir era enfrentarse a los miedos, y yo estaba decidido a hacerlo. Las primeras semanas en el orfanato fueron tranquilas, o al menos eso parecía. Nos acostumbramos a la rutina diaria bajo la estricta supervisión de la señora Álvarez. Las mañanas transcurrían en tareas y estudios, mientras que las tardes se deslizaban lentamente los juegos melancólicos y lecturas forzadas. Pero las noches eran diferentes. La mansión, con su atmósfera pesada y sus rincones oscuros, se transformaban en un lugar de inquietantes misterios cuando el sol se ocultaba.
Al principio, los ruidos nocturnos parecían fácilmente explicables. El viento susurrando a través de las ventanas, el crujido de las viejas vigas de madera bajo el peso del tiempo. Sin embargo, pronto comenzaron los murmullos. Al principio, pensé que mi mente jugaba conmigo, interpretando el viento como voces, pero estas eran claras y los mensajes perturbadores. Eran fragmentos de conversaciones de tiempos olvidados, como ecos atrapados en los muros de la mansión. Una noche, mientras nos preparábamos para dormir, noté a Miguel, uno de los chicos más cercanos a mí, murmurando algo sobre un niño que lloraba en el jardín. Miguel, que siempre tenía una sonrisa incluso en los peores momentos, estaba pálido y sus ojos reflejaban un terror indescriptible. Aquello no era una broma, lo vi en su mirada. Esa misma noche, cuando el orfanato estaba en silencio y todos dormían, decidí investigar. Salí de la habitación en completo silencio, mis pasos resonando en los largos pasillos fríos y oscuros. La luz de la luna se filtraba a través de las ventanas, proyectando sombras inquietantes en las paredes. Cada crujido del suelo me hacía contener la respiración, temiendo despertar a alguien o a algo. Llegué al jardín y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No había rastro del niño que Miguel había mencionado, pero el ambiente estaba cargado de una tristeza palpable. Caminé entre los arbustos y los árboles. Cada sombra parecía moverse con vida propia bajo la tenue luz lunar. De repente, un murmullo se hizo más claro que nunca, y una ráfaga de viento helado me golpeó. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar el origen de la voz, cuando algo llamó mi atención en el suelo. Allí, bajo la luz de la luna, vi una figura desvanecida entre la vegetación, el cuerpo de un niño, su rostro congelado en una expresión de terror absoluto. La visión me paralizó. Era Miguel, pero no podía ser. Me acerqué, con el corazón latiendo desbocado, y confirmé lo imposible. Miguel, mi amigo, yacía allí sin vida. Su cuerpo mostraba signos de una lucha desesperada, y sus ojos, abiertos de par en par, parecían mirarme fijamente, como si quisieran decirme algo, incluso en la muerte. El pánico se apoderó de mí. Sentí que el aire me faltaba. Mi mente intentaba encontrar una explicación racional, ya que hacía escasos minutos lo había dejado en el dormitorio común, durmiendo junto al resto, pero no había ninguna. Todo lo que había escuchado sobre los oscuros secretos del orfanato, sobre los ritos y sacrificios, cobraba sentido en ese instante. La leyenda del ente maligno que habitaba en el bosque no era solo una historia para asustar a los niños, era real y estaba allí acechándonos. Retrocedí lentamente, tratando de no hacer ruido, pero entonces un frío glacial me envolvió y los murmullos volvieron, más fuertes, más insistentes. Voces que no pertenecían a este mundo, llamándome por mi nombre, prometiéndome el mismo destino que a Miguel si no me marchaba de inmediato. Corrí de vuelta al edificio, con el corazón latiendo con fuerza, jurando no contarle a nadie lo que había visto. Sabía que no me creerían, y el miedo de ser la próxima víctima me mantenía en silencio. Así comenzaron las verdaderas noches de terror en la encina, con la muerte de Miguel marcando el inicio de una cadena de horrores que nunca imaginé vivir. Los días posteriores al hallazgo de Miguel fueron una mezcla de confusión y temor. La señora Álvarez reunió a todos en el gran salón para darnos una explicación oficial. Miguel había intentado escapar del orfanato y desafortunadamente había tenido un accidente mortal. Según ella, su cuerpo había sido encontrado en el jardín, aparentemente tras una caída desde uno de los árboles. Todos sabíamos que algo no cuadraba, pero el miedo a la represalia nos mantuvo en silencio. La vida en el orfanato La Encina continuó, aunque con una atmósfera aún más opresiva. Los murmullos por las noches no cesaron y la sensación de ser observado se intensificó. Empecé a notar cambios en los otros niños. Estaban más callados, asustados. Sus ojos reflejaban el mismo terror que había visto en Miguel. Sabíamos que algo siniestro rondaba los pasillos, algo que no podíamos entender ni explicar,
Una mañana, mientras ayudábamos en las tareas del orfanato, uno de los cuidadores, el señor Rodríguez, se acercó a nosotros. Era un hombre amable, a diferencia de la mayoría de los adultos de la encina. Nos preguntó si habíamos visto o escuchado algo extraño últimamente. Sus ojos denotaban preocupación genuina, pero también un toque de incredulidad. Le dijimos lo que sabíamos, o más bien, lo que nos atrevíamos a decir. No mencionamos a Miguel, ni los murmullos, ni el frío glacial que sentíamos por las noches. Una de las noches posteriores a la muerte de Miguel, los murmullos se volvieron insoportables. Era como si las paredes mismas susurraban secretos oscuros, promesas de muerte y desesperación. Me encontraba en la cama, con los ojos abiertos, y una sensación extraña se apoderaba de mí. Me sentía observado y no podía dormir, aunque me levanté y caminé hacia la sala común. Allí encontré a Juan, uno de los niños más pequeños, llorando en silencio. Me acerqué a él y quise saber qué le pasaba. Juan no paraba de gimotear, diciendo que veía cosas y tenía mucho miedo. Intenté calmarlo, explicándole que todo era cosa de su imaginación, que era normal después de lo que había pasado con Miguel, pero que estuviera tranquilo, porque nada malo le podría pasar. Entonces, esa sensación de sentirme observado volvió a mí. El ambiente a nuestro alrededor se tornó helado y el miedo se fue apoderando poco a poco de mí. Juan también sintió algo, pues su piel se erizó. Pasaron unos segundos y entonces el niño lanzó un grito. «¡Están ahí! ¡Míralo, Santi!». Me giré inmediatamente y miré hacia donde Juan señalaba, pero no había nada, aunque el miedo empezó a crecer en mi interior, y de repente una mano helada se posó sobre mi hombro. Miré asustado a Juan y este me lo dijo. «¿Te están tocando a ti también?». Pegué un salto y cogí al niño de la mano. Salimos corriendo hacia el cuarto común y nos metimos en mi cama, asustados, con el corazón latiendo a 1000, abrazados el uno al otro para intentar protegernos de lo que no veíamos, pero se hizo una calma inquietante y pasaron las horas sin ningún sobresalto más. Supe inmediatamente que algo terrible iba a suceder, y con ese mal presentimiento llevé a Juan a su cama, casi entrando el amanecer. A la mañana siguiente, Juan no apareció para el desayuno. La señora Álvarez nos informó que había enfermado y que estaba siendo cuidado en la enfermería, pero los rumores se esparcieron rápidamente entre nosotros, y yo tenía muy presente lo que había pasado la noche anterior. Algunos decían que lo habían visto salir al jardín antes del amanecer, siguiendo las mismas voces que había oído Miguel. Debió de ser después de dejarlo en su cama, y un sentimiento de culpa me inundó. Decidí investigar para saber qué estaba pasando y cómo podía protegerme de este mal que sentía. Esperé hasta que todos estuvieran dormidos y me escabullí hacia el jardín. La luna iluminaba el terreno con una luz espectral y el viento susurraba a través de los árboles, llevando consigo promesas de desdicha. Caminé lentamente, mi corazón latiendo con fuerza, hasta que vi una figura pequeña y encogida junto a uno de los árboles grandes. Era Juan, apenas consciente, pero aún respirando. Su cuerpo estaba retorcido en una posición antinatural, con una expresión de terror absoluto en su rostro. Sus ojos, abiertos de par en par, reflejaban el mismo horror de la noche anterior, como si hubieran visto algo más allá de lo imaginable. Me acerqué con cautela, el miedo y la incredulidad luchando por dominar mis emociones. El aire alrededor de Juan estaba helado nuevamente, mucho más frío de lo que debería ser una noche de verano. Al acercarme, Juan giró lentamente su cabeza hacia mí y con un hilo de voz comenzó a hablar. «Santi, ellos me llevaron al sótano». Sus palabras apenas eran audibles entre jadeos. Las voces decían que debía pagar por los pecados de otros. «¿Qué pecados, Juan? ¿Quiénes son ellos?», le pregunté, aunque sabía que probablemente no recibiría respuestas claras. «Sombras, figuras oscuras, no son humanos», continuó, su respiración volviéndose más errática. «Vi cosas, Santi,
cosas horribles, rituales, sangre, una niña atrapada allí abajo. No podemos quedarnos aquí. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Las palabras de Juan eran fragmentadas, pero suficientes para pintar una imagen terrorífica de lo que había ocurrido. Sus últimas palabras fueron apenas un susurro antes de que su cuerpo se relajara y sus ojos se cerraran, dejando escapar su último aliento. El terror me mantenía en silencio, mientras la sombra de la muerte parecía alargarse cada vez más sobre nosotros. Sabía que no podía contarle a nadie lo que había visto y oído, al igual que con Miguel. El miedo de ser la próxima víctima me paralizaba. Así comenzó la verdadera pesadilla en la encina, con la muerte de Juan como un oscuro presagio de los horrores que estaban por venir. Algo maligno y antiguo acechaba en el orfanato y no se detendría hasta haber reclamado más vidas. Las palabras de Juan resonaban en mi mente mientras intentaba comprender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Decidí que debía saber más sobre la historia del orfanato. Había algo entre esos muros, en las sombras, en los rituales que Juan había mencionado. Algo paranormal que necesitaba entender para poder sobrevivir y quizás salvar a los demás. Unos días después, mientras exploraba la polvorienta y olvidada biblioteca del orfanato, encontré un viejo diario escondido en el fondo de una estantería. El diario pertenecía a un niño llamado Andrés, que había vivido en la encina durante los años de la Guerra Civil Española. Los escritos de Andrés revelaban un lado oscuro y macabro de la señora Álvarez, mucho más aterrador de lo que jamás hubiera imaginado. Andrés describía en su diario cómo la señora, bajo la apariencia de una estricta pero justa directora, realizaba rituales oscuros en las entrañas del orfanato. Según él, la señora Álvarez estaba obsesionada con contactar con los espíritus de los caídos en la batalla cercana. Creía que mediante sacrificios podía obtener poder y protección de estos espíritus. Andrés relataba que había visto a la señora Álvarez en el sótano, recitando palabras en una lengua extraña, rodeada de símbolos dibujados con sangre. El diario mencionaba a varios niños que habían desaparecido misteriosamente a lo largo de los años, sus desapariciones siempre cubiertas con explicaciones que no convencían a nadie. Andrés estaba convencido de que estos niños habían sido víctimas de los rituales de la señora Álvarez. Las páginas del diario estaban llenas de terror y desesperación, un testimonio silencioso del horror que había vivido el niño. Descubrí que la encina había sido construida sobre un antiguo cementerio y que se decía que las almas de los caídos en la batalla cercana vagaban por sus pasillos. La conexión con el cementerio y los rituales oscuros explicaban los fenómenos paranormales que estábamos experimentando. El diario de Andrés también contenía un dibujo del símbolo que la señora Álvarez utilizaba en sus rituales, un símbolo que reconocí de las visiones que Juan había descrito antes de morir. Este símbolo estaba tallado en las paredes del sótano y en el suelo del jardín donde había encontrado a Miguel y a Juan. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda al comprender la magnitud del mal que habitaba en la encina. La información del diario me dejó claro que la señora Álvarez no solo era directora estricta, sino también una figura siniestra envuelta en prácticas oscuras y peligrosas. Decidí que debía compartir lo que había encontrado con los otros niños, pero sabía que tenía que ser cuidadoso. Si la señora Álvarez descubría que estaba investigando, seguramente me convertiría en su próxima víctima. El conocimiento de los rituales y la historia oscura del orfanato añadieron una capa de terror a nuestra vida diaria. Cada crujido, cada susurro en la noche, cada sombra en los pasillos se convirtió en un recordatorio constante del peligro que nos rodeaba. La encina no solo era un orfanato, era un lugar maldito, donde los vivos y los muertos estaban atrapados en un ciclo de horror y venganza. Habíamos descubierto que la señora Álvarez era la culpable de las muertes y de los fenómenos paranormales en el orfanato. Los diarios de Andrés y las visiones de Juan nos habían revelado la verdad. Junto a otros niños, comenzamos a espiarla y a cerrar el círculo de nuestras investigaciones. Nos movíamos con cautela,
sabiendo que cualquier paso en falso podría ser el último. Durante días seguimos sus movimientos. La vimos desaparecer en la oscuridad del sótano en numerosas ocasiones, siempre con un aire de misterio y peligro. Una tarde decidí contarle todo al señor Rodríguez. Le hablé de los rituales, de los espíritus y de las muertes. Al principio no podía creerme, pero la duda se instaló en sus ojos. No podía ignorar lo que había dicho. Esa misma noche, los murmullos se intensificaron. Era como si las paredes mismas conspiraran para mantener su oscuro secreto. Vimos a la señora Álvarez caminar hacia el sótano con una determinación escalofriante. Llevaba a Pedro, uno de los niños más pequeños, de la mano. Siguiéndoles a una distancia prudente, vi como la señora Álvarez llevaba a Pedro al corazón del sótano. El aire estaba cargado de energía oscura y las paredes parecían latir con vida propia. Los murmullos se convirtieron en gritos desgarradores cuando la señora Álvarez comenzó su ritual. Pedro estaba atado, su rostro lleno de terror, y yo sabía que debía hacer algo. Sin pensarlo, me lancé hacia adelante, decidido a detenerla. Pero antes de que pudiera llegar a ella, sentí unas manos heladas aferrándose a mis brazos. Eran los entes perversos del orfanato, aquellos que la señora Álvarez había invocado tantas veces. Luché con todas mis fuerzas, pero me arrastraron hacia el altar. Allí, la señora Álvarez me miró con una sonrisa cruel. «No puedes detenerme, Santi. Esto es más grande que tú», susurró con una voz gélida. Estaba a punto de completar su ritual y sentí que el final estaba cerca. Pero entonces un estruendo sacudió el sótano. Las puertas se abrieron de golpe y el señor Rodríguez apareció, seguido por varios guardias civiles. La luz de sus linternas iluminó la escena, rompiendo el hechizo que la señora Álvarez había lanzado. Los entes se desvanecieron en el aire y la señora Álvarez fue capturada antes de que pudiera reaccionar. Pedro y yo fuimos liberados de nuestras ataduras, temblando pero vivos. Los guardias civiles, sin embargo, no podían creer lo que veían. Decidieron que lo mejor era cerrar el asunto de manera oficial como accidentes, tapando el tema de los rituales y los entes malvados para evitar la mala prensa. La señora Álvarez fue llevada por las autoridades y el orfanato quedó en silencio. Los rumores de los eventos oscuros se convirtieron en historias que contaríamos en voz baja, siempre mirando por encima del hombro, pero sabíamos que la sombra del mal nunca desaparecería del todo. Muchos años después, regresé a la encina, ahora en ruinas. Los recuerdos de aquellos días oscuros aún me atormentaban. La batalla no fue solo en los campos de Guadalajara, sino también dentro de los muros de ese orfanato maldito. Las cicatrices permanecen y las voces de mis amigos perdidos aún susurran en mis sueños. El caso de la encina fue cerrado oficialmente como una serie de trágicos accidentes. Los periódicos nunca hablaron de la señora Álvarez ni de los rituales. La verdad quedó enterrada junto con los secretos del orfanato, pero yo sabía lo que había pasado, y esa verdad vivía conmigo, una sombra permanente en mi alma.